Bienvenidos todos a Pos la Verdad, hoy jueves 25 de abril del 2019 y en Bogotá, Colombia son las 6 de la tarde. Bueno, 6 de la tarde, 10 minutos, empezamos 5 minuticos tarde, estamos escuchando la canción de la agrupación The Cure, In Between Days. ¿Por qué la puse? Porque es que esta semana el cantante, el líder de esta agrupación, Robert Smith, llegó al sexto piso, 60 añitos. Bueno, tenemos un podcast especial. Un podcast muy especial, pero antes de darle la palabra a nuestros invitados, don Andrés, ¿cómo vamos? Un saludo cordial a todos los amigos y seguidores de Pos la Verdad, don Javier. Muy contento en este episodio podcast especial que tenemos. Venimos en racha de entrevistas en Pos la Verdad, así que bueno, don Javier, ¿a quién más tenemos el día de hoy? Y también a don Iván Dacho, salude don Iván Dacho. Muy buena noche a la audiencia de Pos la Verdad, acá listo para opinar de lo que sucede a nivel nacional y en los deportes. Así es, pero antes tenemos a unos invitados especiales que nos van a hablar sobre software libre y temas afines, entonces les damos la bienvenida a... Hola, yo soy Lina, es un gusto estar hoy acá en Pos la Verdad y bueno, vamos a contarles cosas sobre tecnología y software libre. Así es. Muchas gracias a toda la audiencia, mi nombre es Camilo, muy amables, gracias por la invitación. Buenas noches, hablan con Samuel, un saludo. Sí, Samuel. Toca un poquito más. De nuevo, mucho gusto, mi nombre es Samuel y vamos a estar hablando del FreeSol 2019 en sus 15 años. Así es, entonces, antes de continuar aquí con la entrevista, comentarios. Bueno, Alejandra Flechas desde Brasil, buenas. Carlos, saludos equipo y seguidores de Pos la Verdad. Y Ana Reuter, muy buenas tardes. Ahora sí, pues muchachos, el podcast es de ustedes. Igual estoy charladito, igual si surgen preguntas, yo les voy comentando aquí de lo que nos van a comentar ustedes del Festival FreeSol Bogotá, sobre temas de software libre y demás. Entonces, los escuchamos. No, yo quiero empezar de una vez con una bueno, pregunta ya que va a es, empezar antes con pregunta, empecemos con nuestros ¡Eso! invitados. ¿Qué es el software libre? Empecemos a partir de ahí, que yo creo que esa es la raíz para entender todo esto que va a suceder en Bogotá y en diferentes ciudades del país. El software libre es una filosofía, y esto puede sonar un poco fuerte, pero es una filosofía, una forma de ver la vida que trata de compartir. Y cuando hablamos de software libre, hablamos de que los programas que usamos se caracterizan por tener 4 libertades. Entonces Camilo nos va a contar las libertades. Bueno, básicamente las libertades que se proponen de temas general, de una manera general, es la libertad de adquirir el software, o sea, que uno puede de una manera más fácil y práctica tener el software. Uno puede ir y comprar a una tienda un producto comercial cualquiera, pero eso limita en algunos aspectos el tema de adquisición, de precio, de costo o incluso de conocimiento. La segunda libertad es que lo puedas estudiar, que puedas estudiar el código de ese programa. Y antes de iniciar el podcast estábamos hablando de un ejemplo que es la receta de cocina. Entonces vamos a hablar, ya que estamos en Bogotá, hablemos del ajiaco. Me gusta más el ejemplo del ajiaco. Entonces, si yo como compañía que usa una licencia tipo copyright me invento el ajiaco, no llamemos santafereño, digamos que sea un nuevo ajiaco, el ajiaco chapinereño, y me voy patente esa receta, y monto mi restaurante, y pues nada, la receta ya es mía, no la comparto con nadie, y esa es una forma de ver la vida, que es el copyright, lo que conocemos. Lo que nosotros les proponemos es que nos acompañen en el festival para que veamos otra forma de ver la vida, una forma en la que la receta yo la puedo patentar, sí, pero puedo dársela a conocer a otros la pueden usar, otros la pueden mejorar y la pueden compartir con otras personas sin que eso sea un delito o esté dañando derechos pues de alguien. Entonces, esas son las libertades de la receta, que para el caso que estamos hablando son las libertades de los programas. Entonces, es una forma diferente de ver las cosas. Eso también aplica a otra arista, que no solamente son los programas, sino los contenidos. Entonces,
hablábamos antes también de Sci-Hub, de muchas personas que están estudiando y muchos de ustedes que seguramente hayan buscado artículos científicos, sabrán que son costosos, que hay muchos que no se pueden acceder de manera gratuita, y pues el costo puede ser perfectamente 30 o más dólares, y pues cuando alguien está haciendo una tesis va a consumir no un artículo, sino muchos, y pues el costo puede ser bastante elevado, pero hay otra forma de ver las cosas. Y esa sigue siendo la línea de la invitación al festival, y es que hay otra forma de ver las cosas también en contenido, y es la posibilidad de que podamos hacer nuestro contenido con una licencia que permita a otras personas leerlo o verlo, porque pueden ser fotografías, escucharlo porque puede ser música también, sin que haya una licencia que nos restrinja eso, o que nos obligue a pagar, o que nos impida compartirlo, porque de pronto yo quiero compartir con Samuel un artículo que me llamó la atención sobre Big Data o seguridad o privacidad, pero pues no puedo hacerlo porque la descarga básicamente me dice que yo lo puedo usar para mí, porque yo lo pagué para mí, no lo pagué para Samuel. Entonces si Samuel lo quiere ver legalmente tendría que comprar uno nuevo. Con lo que vamos a ver en software libre, pues, y en tecnologías y licenciamiento libre, yo podría compartirlo con Samuel. Las otras dos son un poco, las otras dos libertades que hablan del software libre tienden más al nivel técnico. Estábamos hablando, por ejemplo, el ejemplo que ponía Lina, de la receta de cocina. Entonces yo no voy únicamente a conocer cómo se hace la receta del ajiaco, sino que también puedo utilizar esa receta, modificarla, quitarle ingredientes o añadirle ingredientes y crear un producto totalmente nuevo, diferente, distinto o mejor que el que yo tenía antes. Y la cuarta es la posibilidad que yo tengo de que esa nueva receta, esa nueva cosa que yo creé, puedo distribuirla de la misma forma como fue adquirido. Si yo lo adquirí en una licencia libre, pues necesariamente el producto que va a salir va a ser una licencia libre. La idea es que el conocimiento, la tecnología, el licenciamiento no quede restringido a un grupo muy pequeño y reducido de personas, sino que sea abierto, distribuido y equitativo para todo el mundo. Quizá el mensaje más importante cuando hablamos de software libre, de tecnologías libres, se resume en una sola palabra, y es compartir. Entonces ese es el mensaje más poderoso, y es a eso lo que los vamos a estar invitando durante todo este podcast. Compartir el conocimiento. No Compartir sé si el don Iván conocimiento. tiene pregunta. Pues bueno, una pregunta sobre software libre es que mucha gente, sobre todo a nivel de sistema operativo, le tiene cierto miedo, por ejemplo, a Linux, por el tema de compatibilidades. Sé que existen herramientas que intentan como igualar al software oficial, pero pues en algunos casos no se logran los resultados. ¿Usted qué le dice a esos usuarios que todavía le tienen miedo al software libre? Pues mi óptica es como el uso de la bicicleta. Cuando comenzó todo el desarrollo de las bicicletas, habían bicicletas difíciles de manejar y habían otras muy fáciles, pero tenían unas funcionalidades tan limitadas que, por ejemplo, no tenían pedales, o sea, era demasiado complejo. Pero el mismo conocimiento de ese diseño, fue creciendo y fue tan abierto que cada uno pudo acomodar su bicicleta a las necesidades que cada uno tenía. De hecho, en este momento hay distribuciones de Linux para distintos sectores, tanto académicos, del sector educativo, personas con discapacidad, de alta tecnología, cloud computing, big data, seguridad, herramientas, y cada una se enfoca en su sector, pero sin desconocer su esencia. O sea, cada uno va enfocándose en la medida al sector a la cual va llegando. Y como las comunidades son dispersas, hay experiencias interesantes, por ejemplo, que hay la traducción completa de un sistema operativo al quechua que
difícilmente una marca comercial como Apple o como Microsoft va a centrarse en una comunidad muy pequeña porque económicamente no va a ser rentable. Para esa comunidad va a ser el todo y va a ser su inclusión en el mundo de la informática y de la tecnología, y que estamos hablando en el siglo XXI y todo eso, pero hay comunidades tan específicas que requieren ese enfoque específico, y la única posibilidad que tiene en el tema tecnológico, desde mi punto de vista, es el software libre. Perfecto, no. A mí me gustaría decirte algo. Sí. Y es que justamente para eso es el festival. Para que si tú tienes miedo de, ¿qué me voy a encontrar? Sí quiero cambiar, pero tengo miedo y no sé qué voy a hacer. ¿Y cómo me va a funcionar esto? ¿Y si me va a ser compatible o no? Pues nada, el sábado 27 los esperamos para que les ayudemos a instalar cosas libres y ustedes vean cómo funcionan, puedan recibir soporte, puedan encontrar apoyo. Entonces ese es el momento. Y bueno, un poco de la historia del festival hace 15 años nació por eso, para poder instalar Linux. Hace 15 años era difícil y sí, tocaba echar código y era claro, o sea, eso no era amigable. Estaremos muchos de acuerdo en eso. Hoy han cambiado mucho las cosas y ya es mucho más sencillo instalarlo y lo pueden hacer desde sus casas, pero todavía hay miedo porque es algo desconocido, no es lo suficientemente conocido para las personas que no se mueven en el ámbito de los sistemas. Y esa es la oportunidad, el festival es la oportunidad para que ustedes se den ese regalo de conocer una forma diferente y también para que sepan no solamente las ventajas desde la libertad, sino desde la privacidad. Porque cuando tú tienes un programa que no sabes cómo está construido, no puedes ver cómo está construido, pues no sabes tampoco qué está haciendo con lo que tú estás usando ahí. Y ya hablaremos luego de eso, a ver si los usuarios, las personas que nos escuchan nos hacen preguntas. Hay una pregunta que puede surgir fácilmente y es que el software libre, que es tan bueno, ¿no? Ya que ustedes nos están hablando de las ventajas del software libre y demás, de pronto en el uso cotidiano las personas pueden estar usando software libre sin saberlo, ¿no? No sé si de pronto nos pueden mencionar algunos ejemplos, algunas ventajas. Sí, pues usamos todo el tiempo cosas libres, tecnologías libres, muchas de las cosas que se han potenciado en muchos ámbitos son libres. Android tiene muchas partes libres, está basado en el kernel de Linux y bueno, es el sistema operativo más usado en móvil, entonces eso ya nos dice mucho. Si alguien en el área científica se mueve, también hay muchas cosas robustas, mucho software robusto que es libre. Un ejemplo que me gusta mucho es R. R es un programa para estadística y también sirve para Big Data, de cierta manera, y pues es una solución libre muy robusta. Python, que es un lenguaje de programación que también tiene una licencia que va en la onda libre, es también un lenguaje de programación muy robusto que ahorita es uno de los más fuertes para todo esto que es la analítica de datos, que está también muy de moda. No sé si quieras dar más ejemplos. Por ejemplo, cada vez que ustedes navegan por internet, están utilizando tecnología libre, así los programas con que acceden a ese mundo no sean libres. Por ejemplo, ustedes pueden tener un sistema operativo cualquiera, pero su proveedor de acceso y maneja en sus grandes centros de datos tecnologías libres para poder manejar ese gran volumen de datos. El sistema de correo electrónico que usted usa, normalmente la mayoría de correos gratuitos que uno usa tienen partes libres. Claro, tienen unas partes que son privadas y son propias, diseños propios, pero también sus universidades, me imagino que en la mayoría de universidades hay sistemas académicos, por ejemplo Moodle, que es libre, y entonces todo el mundo nos estamos beneficiando a diario de tecnologías libres y uno no se da cuenta de manera común y corriente. Si has utilizado Chrome o si uno utiliza Google Chrome, en algún momento eso tiene tecnologías libres. El mejor navegador, el que tiene todas las libertades, es Mozilla Firefox. ¿No es Internet Explorer? No, para nada. Eso es para la IAM, pero
pero en la vida real no, ese no. Es todo lo contrario, es tan limitado que uno utiliza, la mayoría de usuarios utiliza Internet Explorer es para bajar Firefox o Google Chrome, no lo utilizan para nada más y ahí queda el tema. Internet Explorer. Una pregunta, ¿cómo decirle a la gente qué es software libre y qué es gratis? La gente suele confundir lo gratis con el software Esta libre. pregunta está wow. Bueno, normalmente uno utiliza software gratuito que baja de internet. Necesito para ver mis fotos que tomé en mi cámara especial o edición de fotos, y entonces uno dice, busca en el buscador normal, entonces busca y dice, aquí este programa puedo editar fotos de manera gratuita. Entonces el ejemplo más común es WinZip, que es un programa que la mayoría de gente conoce. Entonces uno llega, descarga WinZip en su computador, lo utiliza y piensa que eso, porque es gratuito, es software libre. Resulta que tiene unas partes que son comerciales, de hecho hay un periodo de prueba o le piden cierto licenciamiento dependiendo si es ámbito económico o académico o comercial, eso. Pero nosotros en el tema libre tenemos software igual o mejor que esos software comerciales que ustedes que se conocen o que son comunes conocerlos. 7zip es la competencia real, efectiva, eficiente, segura de WinZip, y es lo que nosotros estamos proponiendo. No llegar y descargar todos los distintos programas, sino que los programas que ustedes vayan necesitando se van adecuando, pero buscando licenciamiento libre, porque todo el mundo nos estamos beneficiando con ese tipo de licenciamiento. Si hay una mejora, si alguien invierte en software libre, toda la comunidad, todo el desarrollo, todas las personas que usan son beneficiadas. Mientras que si usted compra software o licencias comerciales, pues básicamente el poder, el desarrollo se concentra exclusivamente en ese pequeño grupo de personas. Yo tengo una última pregunta antes de seguir y ya no trancar más. Hay un tema que Google, pues el gigante, que todo el mundo conoce, maneja, o tengo entendido que maneja, en sus sedes manejan software libre. Bueno, pero uno no ve el apoyo de Google, o sea, o por lo menos yo como usuario no veo ese apoyo de Google o esos aportes de Google hacia el software libre, o una retribución, porque pues ellos sí utilizan mucho el software libre, pero no sé si le están retribuyendo a la comunidad de software libre. Pues sí sería interesante saberlo. Volvemos otra vez al ejemplo de la receta de cocina. Usted con la receta del sancocho puede modificarla y utilizarla para lo que quiera. Y una cosa interesante del sancocho es que usted puede colocar un restaurante y vender sancocho y ser beneficiado con esa receta de cocina. El cuento es, la receta, si usted se ve beneficiado con una receta gratuita, lo lógico es que reinvierta en las personas que crearon la receta o crear nuevas recetas y dejarlas de manera libre. Ahí está el quick del asunto. Uh-huh. El hecho de que yo utilice tecnologías libres no necesariamente me obliga a yo retribuirle a toda la comunidad de manera económica inversión o productos en ese sentido. Yo me puedo estar beneficiando. De hecho, las altas, fuera del podcast, estábamos hablando de que todas las compañías tecnológicas en el mundo, todas se están beneficiando de alguna manera del software libre. Todas, absolutamente todas. Pero la diferencia está en ellos qué le están retribuyendo a la comunidad de software libre. Google le está retribuyendo de alguna manera de aspectos económicos y también hace algunos aportes, algunos proyectos en desarrollo de software libre. Uno de esos ejemplos es Chromium, que es la versión libre, absolutamente libre de Google Chrome. Entonces, si usted quiere un producto libre, un navegador libre, está Google Chromium.
sin Google, Chromium, que es la comunidad que es directamente apoyada por Google. Y así hay varios proyectos. De hecho, el festival, varias empresas colombianas y de desarrollo colombiano que son beneficiadas de todo este esquema tecnológico, están invirtiendo y nos han apoyado en algunos patrocinios dentro del festival. Ahí, pues digamos, dos cosas para decir. El software libre no necesariamente es gratis, ¿sí? Puede ser gratis y hay una buena parte que es gratis, pero también puede ser puede ser de pago y puede seguir siendo libre. Y lo otro es que no es lo mismo software libre que código abierto. El código abierto es simplemente una de las 4 libertades. Pero yo puedo ver la receta, es como yo puedo ir a ver la receta, pero no puedo hacer nada con la receta. Eso es cuando hablamos solamente de código abierto. Software libre es ir más allá, es poder modificar, es poder hacer más cosas. Google tiene algunas cosas que ha creado con licencias que no son copyright, pero que son ahí un híbrido que tampoco es software libre, sino hay como algo en la mitad, como por ejemplo TensorFlow, que es para Machine Learning. Tiene una licencia ahí como que es una licencia de Apache 2, pero no es una licencia completamente libre. Entonces ellos han hecho algunas contribuciones, pero no son como tan lanzados a que realmente sean libres. Muchas de las compañías están más del lado abierto, pero hay que ir a lo libre. Y ese es el objetivo del festival. Bueno, y hablando de eso, acá don Carlos en el chat en Spreaker, bueno, saludando también a Lina Cocorota que dice hola. Don Carlos pregunta acá, ¿por qué se dice que las licencias de software libre son un hacking legal? Bueno, desde mi punto de vista es muy interesante, precisamente porque rompe el esquema de licenciamiento que venían manejándose anteriormente. Richard Stallman, el creador de la licencia GNU, que él le llama copyleft, normalmente todos hablamos de copyright, o sea, derechos reservados. Como esto va en contravía de todo eso, Richard Stallman le dijo, bueno, como va en contravía, entonces son izquierdos reservados, copyleft. Y entonces, en esas licencias es tan abierta, es tan común, que lo que les vuelvo a insistir, el tema del licenciamiento, si usted hace un desarrollo, normalmente eso queda para usted. Si usted hace un invento, ese queda para usted y usted le saca un recurso económico a ese desarrollo. La licencia y el tema del software libre hace que nosotros cambiemos el esquema mental a que cada desarrollo que usted haga va a ser en beneficio de la comunidad, de todo el mundo que usted va a hacer. El problema ahí es, bueno, ¿y yo de qué voy a vivir? O sea, yo hago el desarrollo, pero yo no soy alma gloriosa. ¿Cómo voy a hacer para que eso se retribuya económicamente en mi beneficio? Entonces hay varios esquemas de modelos de negocio, pero la mayoría de esquemas de negocio es basado en soporte. O sea, yo llego y le doy un producto terminado a usted, pero si usted quiere que yo lo capacite, que le haga asistencia técnica o asistencia legal de ahí en adelante, pues eso es un apoyo que yo voy a recibir económicamente. Entonces es interesante el tema en ese aspecto. Sí, es el copyleft o el software libre, creo que es como el hackeo al copyright. Sí. Es haber encontrado una forma en que los ciudadanos, en que las personas podemos construir de manera comunitaria soluciones de diferente tipo, en contenido, en tecnología, en hardware, en diferente tipo, pero es el hackeo al copyright, no lo diría yo. Metamos ese tema un poquito ya en el contexto colombiano. Aquí el ente regulador, el que cuida toda la parte de la propiedad intelectual, derechos de autor, todo eso, es la Superintendencia de Industria y Comercio. ¿Cómo ha sido la relación? ¿Cuál ha sido la voluntad o el querer de la Superintendencia de la SIC, ¿no? La Superintendencia de Industria y Comercio, frente a todo este tema del software libre?
Bueno, ahí me gustaría decir que es algo que todavía no hemos logrado que se entienda, y el festival por eso sigue existiendo, y por eso en Bogotá y estamos también desde las otras ciudades trabajando para poder llevar el conocimiento, porque creemos que es una falta de conocimiento, a los entes gubernamentales para que puedan comprender que hay una forma diferente, porque este tema no es fácil de comprender. Y en ese esfuerzo, este sábado en Bogotá tendremos un taller para hacedores de política pública del gobierno, para formarlos en qué son las tecnologías libres y abiertas, por qué son importantes y qué casos de éxito hay. Porque es un poco lo que les digo, el problema es el desconocimiento, entonces es el susto de no sé cómo manejar esto, no hay una regulación sobre esto, cómo manejo un caso de irrespeto a un derecho, a un izquierdo, Sí. a un izquierdo, pues sí, al copyleft, cómo lo manejo, entonces no saben muy bien cómo manejarlo por desconocimiento, pero al final es una licencia. O sea, si yo tengo una licencia, yo emito una licencia dentro de las características libres, sigue siendo una licencia. Bueno, yo creo que la pregunta la debe haber hecho empezando por otra cosa. ¿Qué tan arcaico, qué tan atrasado está el Estado colombiano dentro de sus estructuras, incluyendo la Superintendencia de Industria y Comercio, incluyendo también el Ministerio de las TIC y todo, frente a la innovación en tecnología y frente a lo que es el software libre? Bueno, yo ahí, ahorita te doy la palabra. Mejor dicho, ¿cuál creen ustedes que debe ser el deber ser del Estado colombiano en este tema? Hay que hablar más de neutralidad, eso es de neutralidad en la red, y hay que hablar más de que las soluciones del Estado, los recursos que invierte el Estado en tecnología, terminen siendo un producto con una licencia libre que le sirva a todos y que todos los ciudadanos podemos aprovecharlo, pero también contribuir. Y eso pasa, o sea, pasa en muchos ámbitos. La registraduría es un punto importante porque el año pasado que votamos y volveremos a votar este año, hablábamos del software de la registraduría, que no se puede auditar, no se puede hacer una auditoría por parte de los ciudadanos, sino de una empresa que, pues sí, confiamos en ella y la bendición, chévere, pero si el software fuera libre, podríamos auditarlo todos. Y eso no significa que tengan que compartirnos los datos, sino que sabemos cómo funciona. Es diferente. Entonces, eso es pues una de las cosas. Tampoco es como decir que no se está haciendo nada. El gobierno, tanto del anterior como este, están caminando en un trabajo interesante en datos abiertos, que eso es una parte importante. Todavía falta mucho. La gobernación de Nariño es una de las que más ha trabajado en gobierno abierto en Colombia. Ojalá continúe en el siguiente mandato esa política de gobierno abierto, pero el gobierno ha tratado de avanzar en eso. Es un tema que no es fácil, y pues ahí ya doy la palabra a Camille para que... Bueno, es complejo porque como es tema tecnológico pasa igual que casi que en todas las políticas públicas del gobierno. Hay políticas, uno podría decir, a nivel de política pública, en este aspecto es de avanzada, estamos por encima de los países desarrollados, pero en este aspecto estamos tan atrasados que estamos 200 años antes, ¿sí me entienden? El tema de software, por ejemplo en la SIC, de lo que conozco, uno puede licenciar o crear una licencia y colocarla y registrarla ante la SIC, porque el software es igual que, se maneja igual que la creación de un libro, o sea, es tratado igual que un libro. Entonces tú creas un libro, entonces lo registran ante la SIC con una licencia libre o una licencia específica o propietaria, lo que quieras. Eso se puede hacer. El tema es, bueno, ¿y cómo voy a negociar con el Estado? El Estado puede adquirir, o sea, abren la licitación para el software de la registraduría, y el primer requisito es que tiene que tener una licencia o que tiene que tener un costo de esa licencia. O sea, si el software es libre, por ejemplo, pues no tendría costo, inmediatamente quedaría por fuera del proceso licitatorio. O sea, automáticamente queda fuera. Podría pasar, estoy dando un ejemplo que podría pasarse. Y entonces todo depende de del menudo, de cómo se va a relacionar cada uno de la adquisición de un producto, de un servicio con el Estado. Eso es lo interesante y eso es lo que hay que ir mirando.
hay algo interesante en la resolución número 2 del gobierno que sacó este año, es que dice concretamente que se va a promover y se va a instar a que todas las entidades del orden nacional, claro, de la rama ejecutiva, comiencen a utilizar software libre y lástima que dijeron y de código abierto. Pero es un avance que tenemos y tenemos que mirar a esa resolución hasta qué alcance va a tener, qué impacto va a tener en empresas públicas que tienen relaciones con privados y ese tipo de cosas. Bueno. Pero hay avances y hay ciudades que tienen grandes avances y hay otros que han tenido y se han devuelto. De ahí me surge una pregunta y metámonos ya en una parte práctica. O sea, me están diciendo que el gobierno nacional en este año sacó la resolución que se va a empezar a implementar a nivel nacional todo el tema del software libre. Colombia es un país del agro, Colombia es un país que es montañoso, que tiene una geografía difícil, o sea, tiene un sinfín de particularidades que no lo tienen otros países. ¿En qué beneficiaría que Colombia empezara a desarrollar sus diferentes tecnologías, actividades agrarias, demás cuestiones con el software libre? Pues es que el potencial es inmenso. Entonces, imagínate que Bogotá está haciendo un esfuerzo, que también tendrá su espacio en el festival. Ellos construyeron a partir de Drupal una iniciativa que se llama Goimentum. Entonces, sí. Imagínate que tienes, voy a decir un número random porque no sé cuántas dependencias tiene el distrito, tienes 100 y cada una tiene su página. Entonces, para cada institución tengo que hacer un desarrollo para cada una porque es privado. Pero ellos, ¿qué hicieron? Hacer como un framework, un esquema que puedan utilizar todas las entidades. Entonces, ahí ya estoy ahorrando recursos. Una plantilla que cualquier entidad dice, esto me sirve, entonces yo lo cojo y lo adapto. Y lo adapto a mis necesidades sin necesidad de volver a hacer un contrato, volver a hacer un desarrollo. Y lo interesante de eso es que se forman comunidades de ese tipo de sectores. Entonces, hay la comunidad de desarrollo que genera todas las entidades, y entonces cualquier entidad que hace una pequeña mejora, así sea pequeña, le sirve a todas las entidades. Entonces así se va. Es una red de apoyo ahí. Claro, es mucho más rápido. O sea, imagínate que desarrollemos lo mismo pero a nivel nacional. Entonces, en la gobernación del municipio más pequeño de Colombia, si no hay recursos para crear la página, pues no hay problema porque ya tienes un esquema y va a ser mucho más fácil. Eso para hablar de una página, perdón, Dani. Y lo otro que me gustaría mencionar acá, que también vamos a hablarlo en el festival, es OpenStreetMap, que es un mapa alternativo a Google Maps. Sí. Y es cartografía que puede ser actualizada por todos, o sea, que yo puedo actualizar el mapa, ¿cierto? Y que además eso sirve para desastres. Entonces, dentro de los activistas de software libre, está Freddy y el equipo de OpenStreetMap, ellos mapearon el tema de Hidroituango y cómo cambió la cartografía. Y pues lo puede hacer un ciudadano sin tener que ir a ningún lado, porque eso lo podemos hacer todos. Entonces, el potencial es enorme y no importa que tengamos particularidades. ¿Sabes? Bueno, precisamente el problema, lo que pasa, que no sea tan atractivo el software libre, es que no mueve tanto dinero. ¿Por qué? Porque lo más importante es la creatividad, son herramientas que le pueden dar a cualquier persona, a un estudiante, a un profesional, a un empresario. El límite simplemente es la creatividad de cada persona, no es más. Tener una empresa no es tanto requisito de dinero, sino de creatividad. Y hay grandes empresas que ya tienen sus contratos, que es difícil, es como una lucha diaria donde son contratos que, ¿cómo decirlo? Representan como intereses, hay intereses que no se sale de ahí. Entonces no está democratizado, nada está democratizado, y la única forma de que haya progreso realmente es cuando se piensa en las personas, realmente dejar de pensar por las compañías, en el dinero. Por eso países tan ricos como Alemania, ciudades como Múnich,
¿qué han hecho? Han implementado el software libre, la alcaldía de Múnich lo ha implementado. ¿Por qué? Porque ellos piensan en sus ciudadanos, no piensan en más. Don Iván iba a tener una pregunta. Bueno, pues no, eso es cierto. En muchos países, sobre todo Europa, está implementando mucho el tema de software libre. De hecho, yo tengo un amigo que estudia ingeniería eléctrica en AGE en Alemania y allá en la universidad usaban software libre. Y de hecho creo que es la norma en muchas universidades también. Sí, y también en la publicación de muchas universidades, y ya en Colombia también se ha ido implementando, es que se publique con una licencia Creative Commons. Si no saben qué es eso, tenemos un taller para que se enteren en el festival. Como ven, en el festival, lo que va a haber el próximo sábado no solamente va a ser, venga, instáleme el programa, es que yo manejo cartografía. ¿Usted sabe hackear Facebook? Sí, es que mi novio me está haciendo eso, entonces necesito saber cómo es. No, la idea no es, es interesante conocer la herramienta, pero también saber qué expectativas hay. Para eso tenemos más de 100 actividades en distintos campos. En Bogotá nos abrió las puertas la Universidad Distrital, en la sede de la 40, y afortunadamente hay una cantidad, pero no solamente estamos en Bogotá, está en Popayán, en Quibdó, en Medellín, se me escapa Cali, Cartagena, Armenia, Ibagué, Neiva. Sí. Y eso solo en Colombia. En otras ciudades latinoamericanas también hay festival de software libre el próximo 27. Hay un amigo, también bloguero, y que hace también podcasts, se llama desde Podcast Linux, y él también está promoviendo un festival Flisol en España. Entonces no solamente es latinoamericano, sino también hay en algunas ciudades distintas. Bueno, don Carlos acá nos deja otra pregunta y dice, ¿qué requisitos debe cumplir una licencia para considerarla libre? Son las 4 libertades que hablábamos, la posibilidad de compartir, distribuir, modificar y bueno, y conocer el código. Pues las dije en desorden, pero son esas las libertades que son las esenciales del software. O sea, si le falta una no puede No ser. es. Por eso la diferenciación con 4. código abierto. Tienen que ser las 4. Si, o sea, solo conocer el código no hace que sea libre porque yo no lo puedo modificar, no lo puedo compartir. Porque la misma licencia lo limita. Por ejemplo, hay un rango desde el software privativo, por ejemplo, una licencia como de un programa comercial cualquiera, el que quiera, el ejemplo que damos, sí. WinZip te permite descargarlo, incluso comprar la licencia, te permite eso, pero no te permite redistribuirlo, o sea, que tu compañero de trabajo necesite utilizar ese programa, no puedes hacerlo, no puedes modificarlo. Y sin embargo, eso tampoco, la licencia es realmente el derecho que te da el propietario para poder hacer uso de ese software. Eso es lo que es una licencia. Sí. Permitir el hecho de que usted compre un libro no lo hace acreedor a que el contenido o la distribución de ese libro sea suya. Sí. Le da una copia para que usted la pueda leer y disfrutar. La limitante es que usted con ese libro, ya lo leyó, usted lo puede regalar a su novia o a su amigo. Sacar una fotocopia. Sí, pero en el software no, está absolutamente prohibido que si usted tiene una copia, regalársela a alguien. Si ese alguien quiere, tiene que adquirirlo. Entonces, eso normalmente, incluso para los productos gratuitos, también son limitantes. O sea, usted puede descargarlo, pero usted mismo no puede redistribuir eso que descargó. Ya lo está limitando. En la aplicación del software libre a nivel nacional, teniendo en cuenta lo que nos estaban comentando ahorita anteriormente, ¿también está contemplado hacer las debidas capacitaciones para el personal que está trabajando o que lo va a empezar a implementar en algún municipio o en alguna vereda? O sea, todas esas cuestiones. Claro, de hecho hay experiencias bastante interesantes, por ejemplo, en la Superintendencia Nacional de No recuerdo. Qué pena.
No. Estoy hablando de la... donde crearon Orfeo. Eso creo que es en Hacienda, ¿no está? Ahorita están en Hacienda, Bueno, pero no recuerdo cuál es. Resulta que hubo un desarrollo que es un gestor documental, que es cuando uno va y hace tienes una tutela, llegas Sí. y te registras y toda la gestión interna que se hace tiene que hacer un proceso. Ese proceso lo comenzaron a desarrollar en esa superintendencia y se expandió de una manera tan interesante que la mayoría de entidades del orden nacional utilizan ese sistema que se llama Orfeo, Que es de gestión documental. que es gestión documental. Y ese gestor documental tiene su propio desarrollo. Y cualquiera que quiera dar soporte, o sea, no solamente la empresa que creó Orfeo, sino cualquiera que quiera hacer soporte sobre esa herramienta, la puede hacer. No es necesario que exista el propietario para hacerlo. Y es interesante porque las entidades, en ese caso, como yo ya tengo Orfeo, lo único que necesito no es la licencia, necesito es el soporte y capacitación. Entonces contrato soporte y capacitación en ese caso. De hecho, lo único que compartimos con el software privativo es precisamente eso, la capacitación, porque cualquier programa nuevo hay que aprenderlo a usar, independientemente de quién lo hizo, hay que aprender. ¿Y quien lo aprende a usar se tiene que acreditar? Certificaciones y todo eso, no es necesario. O sea, digamos, en el caso de Orfeo hay algunas certificaciones que se pueden realizar, pero eso no es una necesidad ni es una obligación, ¿sí? Porque pues el punto es... Y en tecnología eso se ve en el caso de los desarrolladores también. Pero las hay una certificaciones. licencia que a veces le piden a uno, la LPI. El EPIC. Eso es porque el Estado tiene unos requerimientos en cuanto a que El cuando Estado sí contrata... se necesita certificarse. Porque el Estado tiene certificaciones, pero digamos, muchas empresas hoy en día de tecnología y que contratan gente en tecnología lo que hacen son pruebas, porque las habilidades van cambiando muy rápido. Constantemente. Bueno, pasemos a algo ya, que llevamos los 45 minutos de programa. Vamos a hablar de algo práctico y que mucha gente, incluso los que nos están escuchando o los que nos escuchen después en diferido, les va a llamar mucho la atención, y es la seguridad con el software. O sea, entonces hablábamos incluso antes de iniciar el podcast, lo de poner la cintica encima de las cámaras, de tener cuidado con aplicaciones. O sea, ¿qué tanta seguridad hay que tener y qué tan paranoicos hay que estar con el uso del software? Yo tengo un amigo que dice que él pues no necesita nada de privacidad ni nada de seguridad porque pues él no esconde nada. Entonces yo, cuando me comentan eso, yo les pregunto, bueno, entonces ustedes me darían su clave del banco y me dejarían ver sus extractos bancarios todo el tiempo que yo quiera. Seguramente la respuesta sea no. Porque es información personal. Entonces, sí, todos requerimos mantener nuestra privacidad y que se manejen bien nuestros datos. Y eso está muy relacionado con el software libre. ¿Por qué? Entonces, voy a centrarme un poco en sistema operativo y ya, pues, Carlos irá ampliando un poquito más a ese respecto. Pero yo, con el software libre, yo puedo saber qué datos estoy enviando y, pues, a dónde los estoy enviando. No es una caja negra que yo no sé qué hacen con mis datos. Vamos ya ahora es un poquito a Facebook. Si yo si tengo una cuenta en Facebook, empiezo a dejar datos, información, que les llegará a Facebook o a terceros, porque ya vimos que lo explotaron terceros, el escándalo pues es bastante reciente, y siguen habiendo escándalos de uso de la privacidad, y porque no se sabe qué hay detrás, es una caja negra. Entonces, hablar de software libre también es hablar de seguridad y de privacidad, porque yo puedo saber, y si yo no lo puedo hacer, hay muchos auditores, o sea, mucha gente que sí puede mirar qué hay detrás de esa caja negra y qué información se está quedando quien me proveyó, bueno, el software. Entonces, ese es un principio. Tapar la cámara, claro que hay que taparla porque sí, ya hay diferentes cosas comprobadas de que sí nos espían, de que algunos programas del celular no se escuchan. Eso también han habido. O sea, que ahorita aparte de Spreaker nos están escuchando en otros lados. Es posible. Un saludo a los desarrolladores de Google, muy amables. iPhone, un abrazo fraterno. A los de la NSA y a los demás también. Entonces sí hay que cuidarnos. Y digamos, cuando dentro de la invitación del festival tendremos una conferencia del proyecto Tor, que es un navegador seguro, que se llama Resistir la distopía de la vigilancia sin fronteras. Porque es que cuando yo hablo el navegador ya se está quedando con datos míos, ya sabe qué computador estoy usando, de qué dimensiones es la pantalla,
Sí, Facebook tiene un código, bueno, un programa que permite saber qué otras ventanas abro yo, si saben mis intereses. Entonces, o sea, se estaban quedando con mi información. Y claro, yo podría decir eso, ¿para qué lo van a usar? Pero es que todo eso ayuda a perfilarme, a saber cuáles son mis intereses y a venderme cosas. Todo eso sirve para campañas de publicidad Claro. que Facebook vende, Google vende. Entonces, Google le vende, bueno, a qué usuarios le quiere llegar, en qué dispositivos están, qué tipo de monitor tienen, en qué geolocalización están, y así mismo Facebook, qué nivel de estudios tiene esa persona. Con la quiere IP llegar. que todos tenemos, o sea, todos tenemos una IP que es como nuestra dirección virtual. Con eso ya saben dónde estoy yo aproximadamente. Entonces, se están quedando con mis datos. Es que no es gratis. El producto soy yo. O sea, lo que se están quedando es con mis datos para poder usarlos. Entonces, sí, el software libre y las tecnologías libres están muy relacionadas con que hablemos de seguridad y privacidad. Bueno, y además que, obviamente, como lo decías con el ejemplo de la cuenta y todo, a veces hay personas que ponen las claves de sus redes sociales 1, 2, 3, 4, 5, o amor, o Dios en mayúsculas, que son el listado o los 4 ceros. de las claves fáciles. O los 4 ceros. Ricardo Perilla dice: ¿hay un presupuesto de cuánto gasta el Estado en software privativo y para dónde va ese dinero? La misma pregunta para el software libre. Pues desafortunadamente no hay un consenso porque el Estado en su gran mayoría, yo considero que si no es el 99%, es el 100% de toda la inversión del Estado en software, en desarrollos de software, se hacen en desarrollos privados. Y tenemos ejemplos por todo el país. Por ejemplo, todos sabemos que el Estado en cualquier parte del país maneja nóminas y vemos que la alcaldía de Turbaco hace una licitación para hacer el desarrollo de la nómina en Turbaco. En la gobernación de Cundinamarca hacen ese mismo. A nivel nacional hacen exactamente el mismo. Y entonces estamos duplicando la inversión en un producto que podríamos hacer desarrollado para todas las entidades del Estado, y con el beneficio es que nos quedan recursos para invertir en infraestructura, en tecnología, en acueducto, en alcantarillado, en educación, en lo que quiera, ¿sí? Y podemos reinvertirlo en el mismo desarrollo del software libre. Entonces es interesante el tema, pero no hay una base de datos pública del Estado centralizado, que uno vaya, venga a datos públicos y aquí vamos a ver cuánto gasta el Estado en software privativo. No desconozco en este momento, y creo que no existe. Me tocaría entrar a contratación o sea, no es fácil hacer esa información y filtrar. De hecho, yo una vez escuché en el gobierno pasado que había una agencia de seguridad virtual del Estado, pero hasta ahí escuché el nombre, no he escuchado más, no sé si funciona bien, si es contra hackeos, si es para proteger el sistema bancario a nivel nacional o las páginas de las entidades nacionales, o si es más bien seguridad en torno al Ministerio de Defensa. Sé que hay una oficina de defensa virtual del Estado, pero hasta ahí no sé. Vamos a tener una conferencia, no sé los alcances de eso. Vamos a tener una conferencia desde el Ministerio de Defensa, donde vamos a hablar un poco de eso. Yo voy a bajar un dato, así como para un dato al aire para que se motiven. Y es que los operadores de Internet están obligados a guardar como nuestros datos durante 5 años. Ahí lo dejo. Solamente como para decir qué datos es el podrían mismo estar término de cesando. la prescripción en temas civiles, los 5 años. Ahí lo dejo. Bueno, yo de experiencias de software del Estado tengo uno que era con el que uno consultaba procesos en la rama judicial, que es uno todo feito, que tiene como el formato de Windows 95, que es completamente obsoleto, que no detecta tildes, entonces si el nombre tiene una tilde hay que meterlo sin tilde, porque si no, no lo coge ni nada. Hay otros dos que utilicé cuando estaba en Colpensiones, que era el Visagi, que era para revisar documentos PDF y todas las cosas, y el Chromasoft, que era con el que uno utilizaba ya para hacer liquidación de pensiones, fallos judiciales, todas esas cuestiones y eso. Pero tengo entendido que eso no son software libre, tengo entendido que eso eran proveedores que ellos pagaban y que cobraban muy caro al Estado para eso, y que el soporte era muy limitado porque esas empresas sencillamente ganaban la licitación con el Estado, pero no tenían el suficiente personal para poder prestar el soporte en todas las plataformas en las que están implementados. El software libre sí nos da las ventajas con eso.
pues lo que usted deja de pagar licenciamiento lo puede invertir en soporte en soporte y capacitación para los mismos funcionarios o contratar ese soporte que usted requiere. Usted lo puede hacer. La ventaja, pues depende cuáles son sus necesidades reales. Eso lo puede hacer y es bastante interesante manejarlo. O sea que prácticamente el Estado colombiano tiene un chorro de dinero que se le está fugando por estar pagando. Claro, software nada más, privado. mire, por ejemplo, doy ejemplos. Usted cuando va y compra su computador, la ley colombiana obliga que todo computador que se venda en Colombia tiene que tener sistema operativo montado. La mayoría del sistema operativo que compra el Estado es Windows. Entonces usted compra su computador con licenciamiento al Windows. Pero además usted le está pagando por otro lado, a Microsoft, que es el desarrollador de Windows, unas actualizaciones y un soporte sobre licenciamiento a ese sistema operativo. Entonces usted dice, bueno, pero es que yo ya compré mi computador con sistema operativo y por aquí también estoy pagando aquí. Entonces depende cómo es el manejo y las relaciones del Estado con esas entidades o con esas empresas globales que puede llegar a ser un conflicto económico para el mismo Estado. Entonces, hay mucho miedo, como lo abordamos Sí. antes en la pregunta de pasarme del privativo al libre, pero justamente por eso creemos que hay que educar y todos tenemos que empezar a educarnos en por qué es importante y qué beneficios tiene para los ciudadanos, para las personas. Por ahí doña María nos está escuchando, le mandamos un saludo, dice Olita, y ella en su Twitter manifestó una inconformidad que ella tiene un caso, la mamá de ella se le perdió la cédula, ¿no? Está intentando pedir la cita a través de la página de la registraduría, pero ha sido completamente imposible, o sea, También pasa con la página de denuncias de la policía Sí. y la fiscalía. no, y la página de la fiscalía también es o sea, todo es obsoleto. La página de la DIAN se cae cada ratico en las fechas de que hay que pagar declaraciones, hacer todas esas cosas, vive caída, o sencillamente hay que borrar todos los cookies porque si no la página no funciona. Y a la hora de hacer pago hay que cruzar los dedos de que si uno va a hacer el pago electrónico le pase el pago porque a veces no pasa. Entonces toca después con el radicado hacer que le valgan. O sea, ¿cómo por ejemplo en un sistema tan sencillo una agendación de citas, que debería ser la registraduría, el software libre puede entrar a suplir esas necesidades para que cualquier persona lo pueda hacer de forma fácil? Bueno, yo pienso que hay varias cosas. Lo primero es, seguramente la registraduría no es la única que necesita agendar cosas. Ah, sí. Entonces podemos encontrar, seguramente ya hay un sistema que sea de agendamiento, que sea libre. Y podemos comenzar por implementar y que se invierta, en vez de que se invierta a pagar la licencia del que se esté haciendo o el que se esté usando, en que se pueda robustecer más ese sistema que ya existe. Le va a servir a la registraduría, pero como te digo, o sea, ¿cuántas entidades del Estado tienen que agendar? O sea, que sea un solo sistema de búsqueda y de agendamiento de citas que sirva para todas Que las sirva para páginas, muchas más. pero pues está Y cada una se ajusta, porque no es, estandarizado. pero no es como que Sí. tampoco, digamos, entonces todo el sistema de agendamiento es igual porque seguramente la registraduría tiene una particularidad, la fiscalía tiene otra particularidad, Sí. otra entidad tiene, entonces se puede perfilar Pero y se que puede parte de una ajustar, base. pero parte de una base, usamos más eficientes los recursos, todas las entidades pueden contribuir y los ciudadanos podemos contribuir a mejorar ese sistema. Estamos ganando todos porque es construir y compartir. Hay que hacer una aclaración en cuanto aunque somos promotores del software libre, nosotros también tenemos dificultades a nivel técnico, operativo, de gestión, pero la ventaja que tenemos es que como los desarrollos son libres, uno puede hacer preguntas y entre las mismas comunidades nos ayudamos e interactuamos para hacer un checklist de ese mejoramiento. Esa interacción Entonces, puede ser en foros, ¿cierto? Claro, foros, grupos de listas de correo, grupos como los Telegram. hay Telegram, hay interacciones personales, de asistencia técnica. Entonces, hay distintas formas de interactuar que nos podemos ayudar y comprender y decir, sí, yo tuve ese problema y mire, yo no lo solucioné como usted lo está planteando, sino mi solución fue utilizar otra herramienta libre que es esta. Y entonces uno en esas interacciones va mejorando y se va perfilando mejor en el uso de esas herramientas. Entonces
nos volvemos como saber utilizar el cuchillo adecuado dependiendo de la necesidad específica que yo voy a tener. Entonces, no es lo mismo cortar pan a cortar un trozo de carne. O picar hielo. Entonces, son herramientas y entonces todos son cuchillos, pero cada uno tiene una necesidad específica. Y entonces, eso pasa con el software libre, que hay distintos desarrollos y entonces uno puede extraer y entre las mismas comunidades nos ayudamos para tener ese... Es un soporte continuo. Ese arsenal de herramientas. Arsenal, sí. Esa es la palabra. Bueno, finalmente. Solo quería decir que precisamente eso es lo más bonito del software libre, que uno no se adaptar al software libre, mi empresa, mis estudios, cualquier cosa, no debo adaptarlas al software, sino adapto el software a mí, a mi gusto. Y hay tantas opciones y tantas maneras de modificar a todo nivel, que hay desde el código, desde lo más complicado, hasta lo más simple, que es cambiarle que sea negro el sistema operativo. La interfaz. La interfaz. Entonces, para leer de mejor manera. Entonces, es tan fácil que hay distribuciones para niños, para todo tipo de personas. Entonces, el límite es la creatividad. Listo, doña Diana nos deja un comentario a propósito del caso que nos comentaba con la registraduría. Creo que adicionalmente hay negligencia en la actualización del esquema de citas y en general de cobertura. El problema es que no hay alternativas para cuando el sistema no funciona. Le toca seguir intentando. Bueno, yo creo que ya a modo de conclusión, yo creo que para que nos inviten al festival, fechas, lugares... Nos vemos este 27 de abril en la ciudad que a ustedes les quede más cerca. ¿Cómo encuentran la ciudad o el país que les quede más cerca? Ingresan a www.flisol.info, buscan el país y van a ver las ciudades disponibles. Entonces, fecha 27. Si están en Bogotá, los esperamos desde las 8 de la mañana en la Universidad Distrital Francisco José de Caldas, en la sede Sabio Caldas de la 42. Vamos a estar hasta las 5. Tenemos una programación robusta en donde vamos a hablar de todos los temas, para niños, para docentes, para adultos, de todos los temas. Programación en temas de agricultura, seguridad, criptomonedas, privacidad, de todo. Entonces, si quieren conocer más del festival en Bogotá, la página es www.flisolbogotá.org. Los esperamos, la entrada es totalmente gratis, hay que registrarse para facilitar el ingreso, pero es totalmente gratis y así es en el resto del mundo. A los que primeros que se registren, ¿cuántos Facebook van a hackear gratis? No vamos a hackear gratis, nuestro mejor regalo es compartir el conocimiento. Bueno, y de eso se trata, ¿no? Muchas gracias a todos ustedes por haber querido participar acá en el podcast, a don Camilo que hizo toda la gestión. Gracias a ustedes por la invitación, estamos muy agradecidos por invitarnos, darnos este espacio y de nuevo invitarlos, están cordialmente invitados, todos estamos un equipo de trabajo gigantesco, en Flisol Bogotá estamos trabajando desde hace rato y no, pues genial que nos hayan invitado. De nuevo, muchas gracias. Bueno, no, verdad, a ustedes, gracias por venir acá, aceptar la invitación de estar en el podcast, de poder hablar, de poder saldar muchas dudas. Y ahí está para que todos los amigos oyentes que estén comentando y que estén escuchando esto en vivo y en diferido, pues participen en este evento que va a suceder el próximo sábado. Ya saben, ahí los datos en el Twitter anclado, pues la verdad está la página de Flisol, entonces también ahí la pueden consultar directamente, o en el @ de Twitter Flisol_Bogotá. También está, o el hashtag, ¿cuál es? Numeral Flisol Bogotá. También tendremos participación del Estado. El Estado va a hablar del dominio.gov.co y de otras cositas, así que también pueden preguntar cosas como las que nos preguntaron en el festival. Así es, entonces pues yo sé que por tiempo quedaron muchos temas pendientes, pero bueno, está el festival, entonces vayan esto sea, al festival. Esto sea como una puntica del iceberg. iceberg. Una abrebocas. Y hablando de iceberg, no hablamos de la Deep Web. Nos queda un tema para el siguiente. Ahí está. Interesante. Un punto ahí, Tor. Tor es la llave de acceso a Deep Web y cosas relacionadas, que va a haber una charla de Tor allá. Y hay una distribución especial para navegar en la Deep Web.
Sí, también hay distribuciones enfocadas en seguridad, en ataques también. O sea, Hay hay una de todo. especial para navegar. Hay de todo. Hay Que no de deja todo. rastro. Sí. Bueno, entonces, ¿qué? ¿Mensaje institucional, don Javier? Sí, señor, y ¿O temas voces? varios. Voces, sí. Mensaje institucional igual. Y entramos a temas varios. ¿Cómo estás, Alex? Muy buenas tardes. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Aquí en Madrid, España, reportándonos un poquito para hablar un poco de... Una pregunta de Usman, ¿de qué parte de Senegal es? Dakar, Senegal, en la De capital. Dakar, la de la capital. Y Gelito Azul también está aquí con nosotros. Hola, muy buenas tardes a todos y todas. Nos encontramos otra vez aquí en el podcast cada que puedo porque me hace mucha falta. Entonces aquí volvemos con toda como siempre. Listo, entonces ya entramos a la sección de temas varios. La curul de Ángela María Robledo, ¿qué pasó? Pues el Consejo de Estado dijo, ¿cómo decirlo? El Consejo de Estado anuló la elección de Ángela María Robledo, supuestamente por doble militancia, y esto implica que pierde la curul en la Cámara de Representantes. Recordemos que ella pues fue la fórmula vicepresidencial de Gustavo Petro. Recordemos que por estatuto de la oposición, que lo estamos estrenando, tanto Gustavo Petro como Ángela María Robledo lo estrenaron porque cuando hay segunda vuelta y pierden, el candidato a presidente va a Senado y el de vicepresidente, la fórmula vicepresidencial, iría a la Cámara de Representantes. Todo porque se le acusó a Ángela María Robledo de doble militancia, que supuestamente no había renunciado al Partido Verde. De ahí pues se ha hecho memoria del balón, porque Claudia, se recordó, hay una diferencia que tuvo con Claudia López, y ahora Claudia López sale a rechazar pues la anulación del Consejo de Estado, la curul, y bueno, entonces ahí ya... Hoy, aprovechando que hubo marchas, manifestaciones por el paro, Ángela María Robledo salió a la Plaza de Bolívar y pues... Creo que eso motivó que la gente saliera más a marchar. También. Y esa fue la sensación que se dio a través de las redes sociales. Así es. Expliquemos algo rápido, lo habíamos dicho hace como unos 15 días, no, antes de Semana Santa, con el tema de Mocus, y lo había planteado yo personalmente, y asumo pues obviamente las consecuencias. Yo había dicho en su momento que no creía que el Consejo de Estado le fuera a quitar la curul. ¿Por qué? Porque partía de una interpretación en la que yo establecía que, como se trataba del Estatuto de la Oposición y es un derecho adquirido, el Consejo de Estado no iba a entrar a quitarle la curul a Ángela María Robledo, en virtud que había un vacío legal en este caso, si se ocasionaba una doble militancia o no. Casualmente, la Procuraduría emitió un concepto a inicios de esta semana que coincidía mucho en lo que habíamos dicho acá en este podcast. Entonces, viendo el concepto, viendo lo que habíamos dicho, las interpretaciones y demás, asumíamos que el Consejo de Estado iba a salir en consonancia a eso, pero no, el Consejo de Estado le acaba de dar una interpretación completamente distinta. Lamentablemente hasta el momento no ha salido el comunicado de prensa y no se conoce el fallo como tal para poder entrar a revisar cuáles fueron las motivaciones muy precisas del Consejo de Estado y poder determinar incluso los alcances de esta nulidad en la curul de Ángela María Robledo. Nulidad que, por lo que se ve y por lo que se entiende, y según los precedentes que pueden haber en diferentes casos, no la inhabilitaría en dado caso que si ella quisiera ser candidata a la alcaldía. De hecho, le estaban incluso pidiendo a ella en Semana Santa que por favor se lanzara por la Colombia Humana, cosas así, para la alcaldía de Bogotá. Ya con esto, pues prácticamente tiene el camino libre, que si ella bien lo decidiera u optara por esto, lo puede hacer. Ojo, no hay que caer en engaños, como están saliendo algunos perfiles, a decir que ya va a quedar inhabilitada por no sé cuántos años. No, esto era solo una mera acción de nulidad, que es lo mismo que le pasó a Mocus. Entonces, a Mocus, sencillamente, si también se quiere lanzar a la alcaldía, lo pudiera hacer, o aspirar a otro cargo de elección popular. No es una inhabilidad disciplinaria, o sea, no es una falta disciplinaria. Doña María me Es pregunta, algo más administrativo. Doña María me pregunta que si en mi juicio hubo o no doble militancia. Vuelvo y digo, la interpretación que yo estaba dando del caso, que la habíamos compartido acá en el podcast antes, salió similar a la que daba la Procuraduría, en el sentido en que en la interpretación que se hace de la ley, o que yo estaba haciendo en este caso,
no existía doble militancia. ¿Por qué? Porque la curul de Ángela María Robledo no salió por una elección popular al Congreso, sino más bien por un tema del el Estatuto de la Oposición, que es un derecho adquirido. Artículo 112. Así es, que viene desde la Constitución y que se vino a implementar desde la última reforma política que adelantó el gobierno pasado. Pero, cuando se habla de doble militancia es que si ella se hubiera retirado del partido y hubiera aspirado a otras elecciones en la misma corporación, en este caso en el Congreso, si hubiera existido. Personalmente pienso que sí, jurídicamente lo sostengo que sí, pero es el Consejo de Estado quien dio otra interpretación. Y, teniendo en cuenta que la jurisprudencia es una de las fuentes del derecho, hay que revisar qué es lo que nos dice el Consejo de Estado y a través, o mejor dicho, ahora, aparte desde qué óptica hay que empezar a interpretar estos asuntos. Frente a esto, ¿qué se puede decir? Que el Consejo de Estado establece que independiente del Estatuto de la Oposición, independiente que Ángela María Robledo o futuras personas que queden de segundo en la elección presidencial, si venían de otro partido, tienen que retirarse un año antes de la elección. Y no de la elección del Congreso, sino la elección de primera vuelta, en dado caso, o de segunda vuelta, si lo hubiere. Yo tengo una pregunta, don Andrés. Bueno, digamos que ella se lanza a la alcaldía. Digamos que ella va a apelar ese fallo. Digamos que ya en carrera a la alcaldía, ya como candidata. Digamos, en caso hipotético. Ya es la candidata, ya está haciendo campaña, fijo va a disputar, digamos, la alcaldía de Bogotá y sale un fallo del Consejo de Estado diciendo que efectivamente se habían equivocado en quitarle la curul. ¿Qué pasaría ahí? Primero que todo, este fallo es inapelable. Tiene los mismos efectos de cosa juzgada que el fallo que hubo contra Mocos, porque el Consejo de Estado es la máxima instancia de lo contencioso administrativo y hasta ahí conoce y ya. Apenas se notifica, apenas se promulga, ya es cosa juzgada. Entonces, no habrá derecho a apelación en este caso. Que si a ella le da por instaurar una tutela, pues muy seguramente la tutela no le va a poder tumbar el fallo, porque sencillamente estamos hablando de algo que es cosa juzgada, que es la misma suerte que puede ocurrir con el caso Mocos, que incluso ya salió de la calle diciendo que va a ser el abogado de él y ya instauraron la tutela, y creo que fue ayer o antier que salieron en fotos, en videos y todas las cosas y eso. Bueno, acá hay un tema interesante. Bueno, si es doble militancia, entonces ¿por qué le negaron la personería jurídica a la Colombia Humana? Listo, ahí hay una muy buena pregunta, pero hay que tener en cuenta algo. Fue el Consejo Nacional Electoral, que es otro ámbito distinto al Consejo de Estado, el que le negó la personería jurídica a la Colombia Humana. Actualmente, y tengo conocimiento, por parte de la Colombia Humana, se demandó ante el Consejo de Estado el que no se le reconociera la personería jurídica. Entonces, hay que esperar a que sea el Consejo de Estado que determine si efectivamente se le debe reconocer o no la personería jurídica a la Colombia Humana. Creería yo que sí. Es más, hay antecedentes. Es más, hemos visto muchos precedentes frente a esto. El tema más cercano puede ser incluso el de la UP, que sin haber obtenido en su momento los suficientes votos y demás, por causa del exterminio que estaban teniendo a nivel político, a nivel de homicidios y demás, el Consejo de Estado le otorgó personería jurídica. Puede suceder algo similar con la Colombia Humana, porque recogió los números de votos suficientes, llegaron a segundo puesto en las elecciones presidenciales y hoy ocupan una curul, no, ya es una curul solitaria en el caso Petro. Doña María acá nos dice, doña Diana María dice, comparto esa idea con relación a la curul y comparto el concepto si hubo doble militancia. Sin embargo, en cuanto al fallo, pues hay que leerlo para entender el argumento. Sí, hay que revisar las partes, o sea, hay que revisar la motivación. ¿Cuáles fueron las razones? Creería yo, me voy a atrever a especular acá con ustedes, creería yo que de pronto, por parte de Ángela María Robledo, no hubo una muy buena defensa. Y hay un principio en la justicia, que la justicia es rogada. Y si quien se defiende no lo hace en debida forma, pues el juez tiene que darle la razón al demandante, que en este caso fue una veeduría que no desconozco, creo que tiene más bien cercanías con el uribismo, presumo, quienes entraron a demandar esa curul. Y pues te puede ser que no haya formalizado muy bien el retiro del Partido Verde, ¿no? Parece sí que fue más con ese fondo. Yo esperaría ver bien el fallo, pero creería yo que va más por ese lado. Yo recuerdo mucho que para esa época ella se había retirado y en ese momento se hablaba de quién iba a ser el candidato vicepresidencial de
de Gustavo Petro. De hecho, se hizo mucho antes, cuando Petro tuvo la consulta con Carlos Caicedo. Se hablaba mucho de que Carlos Caicedo iba a ser el candidato vicepresidencial de Gustavo Petro. De un momento a otro, ya con Ángela María Robledo retirada, supuestamente del Partido Verde, pues ella lo había anunciado. Salió sorpresivamente, porque muchos no lo esperaban, que Ángela María Robledo era la llave de Gustavo Petro. Bueno, de hecho, por ahí mucha gente en Twitter dice, ay, pero entonces, ¿qué está pasando con Marta Lucía? Si está lo mismo, doble militancia. Yo preferiría verlo con otros ojos ese caso. Ese caso tiene sus otras particularidades y recordemos cuáles fueron. Marta Lucía, Alejandro Ordóñez e Iván Duque se postularon a una consulta, ¿no? Interpartidista, ¿cierto? Marta Lucía no venía a ejercer ninguna curul en ese momento. Ella no renunció a ninguna curul ni nada de esas cosas. Ella era una ciudadana del común. Ángela María Robledo acaba de renunciar a su curul, ¿cierto? Lo otro, en la consulta que hubo de la derecha, por llamarla así, se había acordado que quien quedara de segundo en esa elección iba a ser la fórmula de la vicepresidencia. O sea, no solo se escogía quién iba a ser el presidente o el candidato a la presidencia, sino quién iba a ser la fórmula de la vicepresidencia. Y el 1-2 fue Iván Duque y Marta Lucía Ramírez. El Partido Conservador se unió a la campaña del Centro Democrático y la apoyó en las elecciones. Entonces, doble militancia como tal, no, sino más bien lo que había ahí era una alianza interpartidista. Don Carlos dice, don Andrés, le comparto fallo del Consejo de Estado, está en el Twitter, ya no lo comparte, fallo del Consejo de Estado. A ver, vamos a revisar el Twitter mientras tanto. No sé, don Javier, qué otros comentarios, qué otras cositas nos quiere ir diciendo mientras voy revisando así el fallo a ojo. No, ya pasemos al otro tema, el de los insultos de Uribe a Petro y lo que sucede. No, dígalo bien, como lo tituló El Tiempo. Ataque de Petro Uribe. Y El Tiempo dice que, ¿cómo fue que le dijo Uribe? Que le comentó, que la frase, ¿no? Que eso no fue ni insulto ni ataque. Bueno, se está debatiendo en el Senado ya las objeciones a la JEP. Ernesto Macías y el Centro Democrático estaban torpedeando, digamos, como el proceso. Y preciso hubo un cruce por la cuestión acá del tema de la verdad y del, ¿cómo decirlo? Como bueno. Sicario. Pero si sabe qué término no, ¿no? No, pero póngale cuidado, están, bueno, debatiendo lo de la JEP, pero están recordándole como cosas de lo de justicia y paz, es que se llama. Lo de justicia y paz, cuando Álvaro Uribe quería que los paramilitares dijeran toda la verdad y que les daba a cambio solamente 8 años de cárcel, ¿no? Sí, el término este de sicario moral no es nuevo. Es un insulto que Álvaro Uribe se inventó recién terminada su presidencia en el 2010. Y hay trinos viejos del 2010. No es como se está diciendo en redes sociales que el término se lo inventó Popeye, no señores. Se lo inventó Álvaro Uribe por allá en el 2010. En el 2011 lo volvió a sacar contra Iván Cepeda y ha sido un insulto, un término que ha sido muy usado por los uribistas y ha sido como uno de los insultos más sistemáticos que ellos han hecho en redes sociales y en otros espacios. Pues yo veo es un muy mal manejo de la prensa. Querer decir que Uribe y Petro están al mismo nivel. O sea, Uribe fue el que insultó a Gustavo Petro. Gustavo Petro le respondió de una forma argumentada, haciendo alusión a temas históricos del conflicto armado. Me parece una respuesta demasiado buena y me parece terrible que la prensa los ponga, no, que es que son rencillas, que incluso por el tiempo, ataque de Petro. Si no hubo ataque. O sea, y aparte acá el que insultó, y lo que deberían de decir es que Uribe insulta a Gustavo Petro. Así debe ser, objetivamente. Pero no lo titularon así. Y pues está la falsa creencia de que tanto el uno como el otro son iguales y que no toca tomar partido, ¿no? Que fue lo que sacaron ahorita después de lo sucedido. Pues sí, no, ¿cómo decirlo? Si no apoyar a la JEP y no apoyar a personas, en este caso, pues llámese como se llame, en este caso pues fue Gustavo Petro, puede haber sido otro senador de la oposición, que fue víctima de insultos y demás, y
pues... Sí, es que si uno Si ve, no- si uno no apoya a esa persona, si Gustavo entonces- Petro le dice Paraco Uribe, pues uno dice listo. Y me imagino que si Sí. hubiera dicho Paraco, eso sería el escándalo más grande. No, y se rebajaría Y se rebajaría al mismo nivel, al pero mismo no fue nivel, así. y no fue así. Entonces, además que tuvo un día pesado porque, hay que decirlo, la embarró Gustavo Petro comprometiéndose a una entrevista que iba a llegar tarde. También me pareció muy mal manejo de Vicky Ávila porque si la idea era llamarle la atención, pues había mejores maneras que, lo voy a decir con este término, que boletearlo en el aire porque eso era lo que quería ella. Boletearlo, armar escándalo hasta un momento en que dijo, no, ¿saben qué? Entonces yo mejor me paro y me voy porque parece que usted está indispuesta y yo no sé cómo hicieron porque se calmaron ahí medio los ánimos y solamente fue 15 minutos de entrevista. Los otros 15 fueron regaño porque Gustavo Petro llegó media hora tarde a la entrevista. Y se tocó el tema de Daniel Coronel. Y bueno, se tocó el tema de Daniel Coronel que, bueno, Y de los... si me piden a mi opinión personal, pues Daniel Coronel tiene un sesgo contra Gustavo Petro. No voy a decir nada más. Yo no lo diré como opinión personal, es que es un sesgo. O sea, hay una parte de la columna que habla de que Petro hablaba mal de Carlos Gaviria. Y, No. y yo mismo me puse en la búsqueda de los Wikileaks a ver qué había. Y el que se iba a hablar de la confrontación entre Carlos Gaviria y Gustavo Petro era Carlos Bula. No era Gustavo Petro el que se acercaba allá. Y aparte de eso, o sea, ahí Daniel Coronel, yo lo confronté en Twitter, le pasé las pruebas de los Wikileaks, no fue capaz de decirme nada. Porque No, era y cierto. otra cosa que sí me parece curioso de la, digamos, de la versión web de la columna, bueno, los que pagan, porque ahora toca pagar, él siempre deja links de las pruebas. En esta columna sobre los Petroleaks no puso links. Que uno dice, caray, bueno, ¿y dónde están los...? Yo le escribía sobre, venga, pero ¿de dónde sacó lo de Carlos Gaviria? A mí me parece grave, o sea, suena a chisme. La verdad me sonó mucho chisme y realmente no me tocó a mí buscar. De pronto, en cambio, lo de las menciones de Gloria Inés Ramírez y de... Wilson Borja. Sí están, y pues bueno, está bien que le pidan a Petro que lo aclare. Igual Petro tenía sus dudas, no es un delito que Petro tenga sus dudas, pues porque en la fiscalía Es que estaban no- investigándolos. Es que como el deporte favorito de todos acá, el deporte nacional es el que le pegue más duro a Petro gana. Y no, y malo... Póngale cuidado, lo que pasa es que lo que le voy a decir es lo siguiente. Si Petro no hubiera dicho que tengo dudas sobre que algunos miembros del pueblo posiblemente estaban con vínculos con las FARC y que no sé qué, entonces le hubieran dicho encubridor, cómplice, fariano, guerrillero. Usted sabía eso porque no habló, usted sabía eso porque no denunció. O sea, Sí, malo sí, malo malo sí, sí, ¿no? no. O sea, malo si no hay autocrítica dentro del partido. Sí, pero no, pero sí. Si no hay margen de duda dentro del partido, malo sí eso y malo sí no. Y aparte, hay un tema interesante que se vio ahí en ese mismo Wikileaks. Petro no descartaba la intervención militar contra las FARC. No descartaba la lucha armada, o sea, del Estado. Cosa que nunca habrían dicho nuestros gloriosos. Siempre eran que él estaba pues abierto a la negociación. No, esa parte nadie la dice. Bueno, lo que pasa es que, bueno, se confirmó que Gustavo Petro no es de las FARC. No, y que estaba muy en contra, que incluso estaba abierto a la lucha armada contra la FARC también. Curioso eso. Curioso, muy curioso. Póngale cuidado, pero lo otro sí, así se molesten, la verdad sí era para encubrir un poquito lo sucedido con Fajardo, que bueno, que no es un secreto, ya se sabía que Fajardo nunca va a ser oposición a Uribe, es más, ahí escuetamente se deja ver simpatías de Sergio Fajardo Álvaro Uribe, así se molesten los del mal llamado centro, que queda al fondo de la derecha. Es la oposición en sus justas proporciones. Bueno, pero terminó una cosa, pero, o sea, tan mal les fue defendiendo a Fajardo que hasta Facio Lince, el escritor, salió con un chisme de farándula, ya para cerrar, diciendo que Petro era maltratador de las esposas, bueno, de una pareja de una ex esposa, que hasta la misma ex esposa de Petro, por Twitter, creo que se llama Luz Marina Herrán, algo así, de pronto me falla la memoria, le respondió en el Twitter a Héctor Abad Facio Lince que dejara de calumniar. Pues bueno, yo no espero nada de este escritor que solamente se fija en miradas laterales y en chismes de farándula. Bueno, revisando así rápidamente el fallo, menos mal son 21 páginas, me gustaron los fallos concretos, no de 500 páginas y demás. Pues ya se lo leí, ya es. Encontré la clave, el quid del asunto.
Primer ítem, voy a leer textualmente. Sin embargo, esto está en la parte de motivaciones, quienes los quieran leer en el artículo que ahí nos compartió don Carlos, ahí está el enlace. Al final de la página 18, pasando a la página 19, dice lo siguiente. Sin embargo, advierte la sala que el derecho personal, ojo a esta palabra, que el derecho personal que tiene el candidato en virtud de dicho mecanismo, o sea, haciendo referencia al mecanismo del Estatuto de la Oposición, no puede tenerse como excepción al régimen de la doble militancia, dado que las normas constitucional y legal no establecieron ninguna limitación en este sentido. Ojo con la interpretación que está dando el Consejo de Estado acá, porque habla que es un derecho personal, no del movimiento político, no de un partido, no, sino personal el querer optar si asume la curul o no. Ahí primer punto. Y yo creo que con eso ya el Consejo de Estado empezó a desglosar todo. Establece que efectivamente sí hubo doble militancia y, como lo decía don Iván Dacho, la hubo en el momento de la renuncia y la inscripción el mismo día. ¿Por qué? Porque si Ángela María Robledo, la doble militancia no es tanto por la curul, sino era por la elección, bueno, por haber postulado su nombre como vicepresidenta. Porque el Consejo de Estado establece que ella lo que debió haber sido es haber renunciado a su curul, si hubiera querido, pero se hubiera postulado como fórmula de la vicepresidencia, pero dentro del Partido Verde, no con otro movimiento. He ahí la doble militancia. Entonces, frente a la pregunta que hace don Carlos, que dice don Andrés, en el caso de que Ángela María Robledo hubiera sido vicepresidenta, ¿le aplica la inhabilidad? Sí, porque se dice que es la doble militancia en casos de elección popular. Y ojo que esto lo está estableciendo acá el Consejo de Estado. Dice, considera la sala que a pesar de la existencia de este novedoso mecanismo, o sea, el Estatuto de la Oposición, de garantía a la oposición política, el acceso al cargo a través de esta modalidad debe estar liberado de cualquier situación irregular que pueda afectar la aspiración del candidato. Y más abajito dice lo siguiente, la decisión que debe adoptar la autoridad electoral con base en el mecanismo especial contemplado en la Constitución y en el Estatuto de la Oposición Política no puede estar desligada de las circunstancias particulares del candidato, como ocurrió en este caso con el que la actuación de la señora Robledo Gómez estructuró la doble militancia e incluso tenía la condición de representante de la Cámara cuando oficializó su inscripción al cargo de vicepresidenta por la coalición política diferente. O sea, ella aún era representante de la Cámara de otro partido cuando oficializó su candidatura a la vicepresidencia. Pero ella supuestamente había renunciado. Pero parece que pasó primero la inscripción y después la renuncia. Ah, bueno. Según esto, según lo que dice acá esto, ¿no? También, ¿qué dice? En este sentido, el acto de inscripción de la candidatura que fue viciado por el hecho de no haberse presentado la renuncia a la curul en la corporación pública con 12 meses de antelación, como exige la Constitución y la ley, afectó el acto mediante el cual el Consejo Nacional Electoral llevó a cabo la designación del llamamiento a que tenía derecho personal de ocupar el escaño en la Cámara en aplicación del mandato constitucional. Lo otro que dice, por este segundo aspecto puede concluirse que la señora Robledo Gómez igualmente estaba incurso en doble militancia política, dado que no renunció a su curul que ostentaba en la Cámara de Representantes con antelación de los 12 meses al primer día de inscripción para el cargo de vicepresidenta de la República, con una colocación integrada a un grupo significativo de ciudadanos y un movimiento político diferentes al partido Alianza Verde, al cual pertenecía. Pero, ¿qué dice acá el Consejo de Estado? Y ojo con esto, porque es que también la reforma política, como le hicieron en el acto legislativo, estuvo mal hecho en algo, no previó este caso. Dice, al introducir en nuestro ordenamiento el derecho personal, y es que vuelvo y digo, ojo con la palabra derecho personal, que tiene quienes pierden la contienda electoral de acceder a la Cámara y al Senado, el acto legislativo 2 de 2015 no incluyó ninguna modificación al régimen de doble militancia, por lo cual es claro que también es aplicable a los candidatos a estos cargos públicos. Entonces, el Consejo de Estado establece que el ocupar una curul, sea de Senado o de Cámara de Representantes, al segundo que quedó en la elección de presidente y vicepresidente, no es un derecho político, sino es un derecho personal. Lo otro que dice, la reforma o el estatuto político más bien, que se hizo a través del acto legislativo,
no fue claro o no estableció, mejor dicho, no previó el caso de existir una doble militancia, y como no lo entró a regular, le entran a aplicar las mismas condiciones. O sea, que quien se quiera lanzar a la presidencia, en estos casos, tiene que renunciar un año antes a su partido si lo quiere hacer en otro movimiento político distinto al cual está adscrito. Pero entonces es movimiento o partido, no importa. No importa. Aquí en ningún momento está hablando de que a la Colombia Humana se le tenga que reconocer personalidad jurídica. Está diciendo, ella hizo parte de un movimiento distinto al partido Alianza Verde, por ende ocurre en doble militancia, y como el estatuto de la oposición no habla nada al respecto, se le aplican las mismas condiciones, teniendo en cuenta que el optar por esa curul no es un derecho político, sino es un derecho personal. O sea, que es la persona la que decide si quiere ocupar o no esa curul que le otorga el estatuto de la oposición. Yo creo que ahí está. Ya lo explicó usted. Bueno, acá hay un último comentario que quiero responder. Dice doña Diana, pobrecito Petro y Fajardo uribista. En esto de Fajardo uribista totalmente de acuerdo. Nada sesgado. No, es que no hay sesgo, Fajardo uribista. Y la verdad de los leaks no hubo novedad. Bueno, también estamos de acuerdo, no había novedad. Y Petro con sus copartidarios no fue leal. No, yo creo que ahí sí está. Esa es la trampa de Coronel. Dar a entender que Petro es un chivato, que fue la palabra que usó, chivato, que me parece muy desleal de parte de él, que metió a Piedad Córdoba y resultó reculando con el tema de Piedad Córdoba Daniel Coronel. Pero pobrecito Petro, nadie lo quiere, todos lo odian, pues lamentablemente eso es lo que se está dando, es que eso desde tiempo atrás es lo que se nota, pues lo siento, pues ahí sí ya. Ay, dejen ustedes de pilar, más bien venga, hablemos de una cosa, que eso sí nos vamos a estar todos de acuerdo. Sí, yo no digo más. Sí saben que Bogotá va a ser la sede de la reunión mundial en contra de la deforestación. De la deforestación y en contra de la tala de árboles. O sea, después que Colombia fue la sede mundial de la cumbre anticorrupción, no es broma. Ahora Bogotá va a ser la sede en la reunión mundial. No es broma. Contra la deforestación y la tala. ¿Quién organiza, perdón? No, pues eso debe ser una organización internacional. Pero bueno, que los montarán en Transmilenio, les mostrarán los árboles cortados. Esto de plástico en las canchas. Pues yo creo que es que hay que hacer el ejercicio de ir a, ¿cómo se llama? Ir a sitio, ir a campo. A ver cómo es cómo es una ciudad talada. De pronto por eso somos la sede. Yo soy crítico con el líder, doña Diana dice, lo dije en ironía, ¿no? Yo sé, no es Coronel, lo dijo hasta el profe Carlos Gaviria. Bueno, Iván Dacho yo creo que ya ahí aclaró una cosa. Sí, no, Diana, eso de Carlos Gaviria definitivamente es una interpretación sesgada. Y yo lo demostré porque yo mismo me fui a los Wikileaks y el que habló de Carlos Gaviria y Gustavo Petro fue Carlos Bula. Y en ningún momento Petro habló mal de Carlos Gaviria, ni lo vendió como extremo izquierda, ni nada de eso. Ahí está. Póngale cuidado este último comentario, este último pedacito. Algún día, Javi, llegarás a ser más crítico frente al líder. No, es que lo soy. Yo creo que... No, a mí me consta que el mismo don Javier le ha dado palo a Petro cuando ha tenido que darle. Ojalá tú fueras lo mismo con el señor F. Si quieren hablar más de Petro está lo de las motos. Más bien porque no invitamos a doña María que nos acompañe un día y hablamos del tema. Alejandra Flechas, la experiencia de la deforestación. De pronto la conclusión de la reunión en contra de la deforestación va a ser... ¿Más deforestación? No, va a ser, mire, Bogotá es un muy bonito ejemplo de lo que no se debe hacer. Pues, sí, es que por eso, es que hay que ir al campo a ver cómo es el tema. O sea, a campo me llamo a donde está la raíz del problema. Es eso. Sí, y ahí están las razones de los índices de contaminación y eso. Bueno, ustedes ahí siguen ahí en su charla con doña María, ¿con qué más vamos? Pues, no, le damos este último comentario, dejémoslo hasta ahí, no lo es, y no sale de los leaks. Se hablaba de los leaks, se hablaban entonces, si era una Petrolits, pues tendría que ser ajustado a los Petrolits, ¿no? Te digo yo. Tocaría que don Iván le envíe a doña Diana. Yo los compartí en el grupo de Telegram. Ah, bueno, listo, invitados todos al grupo de Telegram, y entonces ahora sí vamos con la sección deportiva, pero imagínese que no tengo acá el jingle. Pues ponga... Repitamos el de voces. Otra vez. ¿Cómo estás, Alex? Muy buenas tardes. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Aquí en Madrid, España, reportándonos un poquito para hablar un poco de... Una pregunta de Usman, ¿de qué parte de Senegal es? Dakar, Senegal, en la capital. Dakar, la capital. Sí. Y Gelito Azul también está aquí con nosotros.
Hola, muy buenas tardes a todos y todas. Nos encontramos otra vez aquí en el podcast cada que puedo porque me hace mucha falta. Entonces aquí volvemos con toda como siempre. Listo, ahora sí vamos con la sección de Hablemos de Fútbol y otros deportes, pero antes, don Carlos, dice don Andrés, entonces de ahora en adelante terminarían las alianzas para distintos partidos para candidatos. No es que terminen, lo que pasa es que tendrían que constituirlas, por lo que parece, y en virtud del Estatuto de la Oposición y lo que dice el Consejo de Estado en su fallo, en el caso, pongámoslo así, Gustavo Bolívar se va a querer lanzar a la presidencia, se peleó con Petro, ¿cierto? Y él hace parte, ¿cierto?, de los decentes. No, se cansó y dijo, no, yo me voy a ir con los verdes. Yo voy a hacer una alianza Angélica Lozano, Gustavo Bolívar, ¿cierto? Uh-huh. Y Gustavo Bolívar dice, yo voy a hacer la fórmula de la vicepresidencia. Él, para poder hacer eso, tiene que renunciar al partido y por ende a su curul un año antes de la elección a la presidencia, para así poder estar en otro movimiento político. Entonces, si renuncia un año antes al movimiento o al partido político al que pertenezca, sí puede estar en otro movimiento distinto, en otro partido diferente, para poderse lanzar a un cargo de elección popular. Y si en dado caso que hace de segundo en la elección a la presidencia, pues podrá optar por esa curul conforme al derecho al estatuto de oposición y teniendo en cuenta que es un derecho personal. O sea, que es optativo de cada persona si quiere escoger o no asumir esa curul. Toda la condición va a ser esa. Lo cual va a poner curioso las cosas porque entonces esto no solo aplica obviamente para los que sean de oposición, porque es que la oposición es el que haya quedado de segundo y si se quiere considerar de oposición. Entonces, si eventualmente llegase a ganar Gustavo Petro las próximas elecciones, en dado caso, pongámoslo así, don Javier, y que digamos que fue el candidato del uribismo en alianza con uno de Cambio Radical o del Partido Conservador o algo así, el que quedó de segundo, tendrán que revisar si hubo la respectiva renuncia, o mejor dicho, si hubo cambio de movimiento político en alguno de sus candidatos para que pueda ocupar esa dichosa curul. Entonces esto es una regla que va a entrar a aplicar a todos. Y yo creo que incluso vamos a estar viendo cómo seguir conformando el panorama político a eso del 2021. ¿Por qué? Porque sobre esa fecha, sobre ese año, el 2021, todos van a tener que empezar a ver si cambian de partido político o siguen con las mismas banderas. Y que renuncien a tiempo, si no se evitan estos inconvenientes. Bueno, ahora sí, sección deportiva. Ayer hubo clásico, ganó Nacional 1-0 contra el Medellín. Entonces Nacional se vuelve a meter a los 8. Ahorita hay una polémica con la Dimayor porque primero habían puesto que punto invisible, ahora quitaron el punto invisible. Entonces me parece tenaz que la Dimayor ahora salga con estas ambigüedades y preciso que Millonarios es el que va de líder, ¿no? Y se va a ver afectado. O sea, ya no se premia al que... Ya, o sea, puede ser mismo el octavo que el primero ahorita, y ahorita que volvieron a este sistema. No, y que ese sistema es injusto. De cuadrangulares y el sistema. Este sistema es injusto, o sea, muchas veces pasa que, digamos, Tolima lideró muchas veces este sistema. Llegaba a los cuadrangulares y llegaba alguien que se metió de octavo, séptimo y quedaba campeón. Se enrachó y quedaba campeón. Pues, yo les dije que es el mejor sistema europeo, pero no me quieren hacer caso. El que quede primero todo el año ya, campeón. Es el más justo. Así sea a veces medio aburrido, porque otra vez Juventus quedó campeón en Italia, qué aburrimiento. En Francia, Paris Saint-Germain otra vez volvió a ser campeón, qué aburrimiento. Yo soy partidario de algo. ¿De qué? Y es que los dos últimos que queden en la reclasificación para descenso y chao ese promedio, sí. Ajá, y o sea que Santa Fe. Y siendo hincha Santa Fe, ¿no? De una. Si se lo merece, se lo merece. Si hay una mala gestión directiva, sí. Pero ¿cómo es que decían los de Santa Fe que usted no celebran partidos sino títulos? Pero esto también le pasó. Millonarios hubiera descendido también bajo ese sistema. Sí, el Junior Nacional un tiempo Nacional también. No me acuerdo. Que Nacional hubo que sí hubo una reclasificación que se alcanzó a estar. No, Nacional no. ¿O fue el Cali? Millonarios sí estaba ahí abajo. Junior tampoco, pero Millonarios sí estaba ahí abajo. El Medellín estaba ahí abajo. También el Medellín. Hay varios grandes que están ahí abajo por mala gestión directiva, entonces se les da, es como una alcahuetería. Manejen mal el equipo, desarmen el equipo, que tenemos un semestre de ahí nos arreglamos. Sí, eso ya también, ese sistema de promoción también es muy malo. Entonces, pero los señores de la Dimayor
Y también con las ganas de meter un canal premium, que no merecemos tener canal premium y llenarnos de partidos por pagar 30.000 pesos de más a partir del segundo semestre de este año. Entonces me parece gravísimo. Bueno, Copa Colombia, se jugaron unos partidos, Santa Fe volvió a empatar como cosa rara. Empata fe. Millonarios ahorita creo que está jugando es contra Tigres, no sé cómo irá. Igual en Libertadores ayer jugó Tolima contra el Boca, partidazo, 2-2, pero el Tolima, bueno, todavía tiene chance matemática, pero es que tiene que jugar Tiene que meter muchos goles. Es que, ¿cómo se llama la ciudad ya boliviana? Wilstermann, no sé si es no sé cuál es la ciudad donde juega en Bolivia. Cochabamba, es que no recuerdo si es Cochabamba. No. Pero es como 3.000 y pico metros de altura. No. Es que en Bolivia es difícil el tema de la altura. El tema de Ayer Peñarol perdió 3-1 con San José. de Oruro. Venga, Javier, le hace este trino. De Rafael Noguera, @Ranoguera. Vengo del futuro. Claudia López y Ángela María Robledo se quitan votos entre sí y gana el que diga Uribe. Puede ser. O el que diga Peñalosa. Bueno, pues dale cuidado. Entonces Tolima tiene chances matemáticas. Y Junior ahorita que le está ganando a San Lorenzo, pero ya El Junior va a pelear por el cupo a la Suramericana. Y no creo que le alcance. Y está difícil. No creo que alcance el cupo Increíble con esa nómina. Papelón de los colombianos en Libertadores. No, si no tenemos a nadie en segunda ronda. Ayer Los Ángeles Clippers no se dejaron de Golden State a nivel de baloncesto. Bueno, yo sí baloncesto pocón. Están muy chéveres los playoffs también. Desde que Michael Jordan se retiró ya. Los Portland Blazers se eliminaron en el último segundo con una cesta de 3 de Lillard a Oklahoma. Una cesta que ya vi. Increíble es esta. Están muy buenos los playoffs para los que les gusta la NBA. ¿Cómo se llama el barbudo de Houston? Harden, su apellido. Que ese es el... Oiga, ¿qué es esta? Esa de 3 puntos, ¿no? Sí, bonita es De esta. Lillard. Y los últimos segundos, como de película. Últimos segundos. Es que él podía hacerla fácil, era pasársela de una de dos, ganaban, ¿no? Él decidió esperar que pasara el cronómetro y hacer el último tiro y llevarse la victoria. Bueno, como hace mucho no teníamos el podcast normal, hubo en Turquía tour de ciclismo, creo que Manzana Postobón ganó por equipos allá en Turquía, entonces así como para destacar. Y de resto así de fútbol europeo sí nos saltamos algo. No, ¿qué? El Manchester City. Que le ganó al Clásico. Clásico. Ganó al United y está líder nuevamente la Premier y muy posiblemente... Y hubo Copa en Alemania y ganó, fue el Bayern Múnich. El Bayern Múnich se le complicó un poco, pero ganó. Ganó. Y en España, Valencia Atlético de Madrid ganó el Atlético, todavía Por eso está es ahí. que el Barcelona no quedó campeón. Pero el Barcelona quiere celebrar en su casa. No, Barcelona ya queda campeón. Qué bostezo. La otra semana hay Champions. Así como la Juventus, que también quedó campeón. Qué aburrimiento, ya como 8 años, lo mismo el PSG. Bueno, en fin. No salga don Andrés, ya para cerrar. Los pasamos. Les iba a hablar del torneo de ping-pong, pero no, lo dejamos para el próximo lunes. ¿De tejo? También. Bueno, mundial de tejo. Y de canicas. De canicas y de... ¿Cuál es el otro? Es que tampoco nos saltaron muchas cosas porque como fue el podcast anterior de la entrevista al candidato Sergio Nieves. Un saludo al candidato también. El máster de Augusta que ganó. Pero ese sí también nos saltamos, ¿no? Tiger Woods. Tiger Woods, sí, la chaqueta verde. Ante todo pronóstico. Una persona que apostó $86,000. Él no sabía mucho de golf. Dijo, voy a apostar. ¿Un amigo suyo? No. Eso fue en Estados Unidos. $86,000 y yo gané con la cesta de Lillard, la de 3 puntos. De verdad, usted es el de las... yo ya había echado tierrita esa plata y mire, ahí se recuperaron. Bueno. ¿Se puede saber cuánto ganó? No, fue poquito, fueron como $60. Pero bueno, es plata. Hablando de... pero una cestica que hace eso al final, chévere. Bueno, pero hablando de eso... ¿Baloncesto cómo se apuesta? No, pues usted apuesta quién va a ganar el cuarto, el número de puntos, o el número de puntos al final, o quién gana el partido al final, todo eso. Yo apuesto que igual que en fútbol. Cuando Portland iba perdiendo, yo puse que iba a ganar, porque pues era el local y pues era más fuerte, pero pues el partido se le estaba complicando bastante. Ahora, hablando de la apuesta de Tiger Woods, fue una persona que apostó casi sus ahorros.
Porque ganaba Tiger. Pero es que él no sabía que Tiger, o sea, él pensaba, porque hace rato Tiger era pues el número 1, pues él dijo, uy no, Tiger, apostémosle a Tiger que está pagando bien, pero él no sabía que Tiger venía del retiro, que estaba... Que lo del escándalo, que venía ahí... Que venía en baja, que tenía problemas de espalda, que llegaba a este torneo como, pues, a probar suerte, se iría, y terminó ganando. ¿Cuánto ganó? Ganó bastante, no tengo la cifra. Bueno, venga, les quiero cambiar un poquitico de tema, volviendo otra vez a lo de Ángela María Robledo, revisando otra vez el fallo, me dio por mirar un poquito las contestaciones y, mejor dicho, los alegatos de conclusión de parte de Ángela María Robledo en voz de su representante. Efectivamente, ellos en su estrategia jurídica la embarraron. No hubo una muy buena defensa de los argumentos. Es más, son ellos quienes decían, y es que le dieron la puntada, le dieron el punto de partida para la interpretación que hizo el Consejo de Estado. Dice el apoderado de Ángela María Robledo en los alegatos de conclusión, eso es al final de la página 8 del fallo ahí que nos compartió don Carlos en el chat de Spreaker. Dice: su apoderado resaltó nuevamente el carácter restrictivo que tiene la interpretación de las inhabilidades, la naturaleza estrictamente constitucional de las inhabilidades para aspirar a presidente y vicepresidente de la República, la imposibilidad de crear por la vía legal nuevas prohibiciones de este tipo para tales cargos y el hecho de que el acto demandado no fue resultado del escrutinio de una votación procurada en virtud de la elección, sino obtenida como derecho personal. Ellos dieron esa palabra, el derecho personal, y efectivamente el Consejo de Estado la acogió, pero la acogió en contra de las pretensiones de Ángela María Robledo. Otra cosa, la defensa se centró en decir que la curul que ella estaba ocupando, o que no existía doble militancia porque la curul que ella estaba ocupando provenía del Estatuto de la Oposición, pero omitieron, y por eso es que el Consejo de Estado hace énfasis en que la doble militancia se surtió en el momento en que ella se inscribió como fórmula de la vicepresidencia, no en el momento en que ella se posicionó como representante de la Cámara. La defensa también omitió ahí, o no hubo una buena estrategia jurídica en la defensa. No me gusta criticar el trabajo de los demás en ese caso, no conozco el expediente completo, pero por lo que se ve y lo que se expone en el fallo como tal, no fueron lo suficientemente contundentes, y sí lo fueron la parte demandante, que sí supo dónde atacar el problema que fue de raíz, en este caso en la inscripción de Ángela María como fórmula de la vicepresidencia, más no como al posesionarse ella como representante a la Cámara. Entonces, ahí pasó muchas cosas y por mucho por analizar, pero por lo pronto ese es como un informe así preliminar que les compartimos frente a ese fallo. Les quedó largo el podcast. Don Andrés, muchas gracias. Don Iván, muchas gracias. Muchas gracias a los oyentes de Pues la Verdad. También muchas gracias a los invitados. Entonces, invitados al Flisol. Al Flisol invitados. Y bueno, el día lunes 29 de abril, podcast normal. No, mentiras. Pendientes mañana que posiblemente vamos a tener otra entrevista. Si no, entonces el día 29 de abril, podcast normal. Esperemos que haya chiringuito, que quienes quieran acompañarnos, bienvenidos, todos y todas. Entonces, todos somos Por la Verdad. Muchísimas gracias. Adiós. Post la Verdad.